Buenos días chicos, me presento, soy Charlie Sebastián, pertenezco a la cátedra de Clínica Médica 1. Hoy vamos a desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal se define como un conjunto de procesos inflamatorios crónicos con una activación inapropiada y persistente del sistema inmune. Se caracteriza por fases activas y por fases de inactividad, remisión y brote. Las dos entidades que tenemos que tener en cuenta son la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y en un porcentaje mínimo, el 10%, las colitis inespecíficas. La evolución variable es impredecible y amplia, con un espectro de heterogeneidad clínica. Son patologías potencialmente graves y presentan una alta morbilidad por complicaciones que impactan marcadamente a la calidad de vida de los pacientes y de su familia. En relación a la epidemiología, aumenta la incidencia y la prevalencia con el correr de los años, mayor prevalencia e incidencia en norte de América y norte de Europa. En relación a la edad y al sexo, generalmente se comporta de manera bimodal en la segunda, la cuarta década. La tercera década es lo más prevalente y tenemos otro pico a nivel de la séptima a la novena década. En relación al sexo no hay mucha diferencia. En relación a la raza se da más en los caucásicos y en los judíos. ¿Cómo el sistema inmunológico puede mantener controlada la inflamación en presencia de flora bacteriana? Es la pregunta que nos haríamos, y cómo esta tolerancia se ve alterada en la enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros vemos el cuadro, podemos ver la microbiota intestinal comensal endógena, las células epiteliales y el sistema inmunológico. Cuando existe un estímulo patógeno a nivel de las células intestinales, va a interaccionar, van a conectarse con las células presentadoras, los CD4 y los CD8, que van a amplificar la actividad inflamatoria. Una vez que interaccionan con el agente patógeno, esos mecanismos inflamatorios se inhiben. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal? Su origen, su etiología totalmente es desconocida. Hay una predisposición genética, hay factores ambientales que tienen que tener mucho en cuenta en esta enfermedad, y la respuesta inmunitaria inapropiada también juega un rol importante. La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que tienen la función de protección trófica y de nutrición metabólica. Generalmente aportan vitaminas, están relacionadas con el metabolismo de los macro y los micronutrientes. Esa microbiota intestinal puede estar afectada por agentes externos, como ser el antibiótico. Se ha demostrado que la administración en la infancia, en los niños de primer año, el antibiótico en los primeros años aumenta el riesgo de enfermedad, porque modifica la microbiota endógena comensal. La gastroenteritis en las primeras décadas de la vida, la salmonela, la shigella, el campylobacter, aumenta un 2 a un 3% el riesgo. Los anticonceptivos también tienen relación con esto. En la enfermedad de Crohn aumenta un 1.4. La dieta, el tipo de dieta, las proteínas animales, los azúcares, los edulcorantes, la disminución de los ácidos grasos, los omega 6 y los omega 3. El origen geográfico también tiene que ver mucho en las zonas más industrializadas, más occidentalizadas. Se debe mucho por la contaminación, el aire y la polución. Se ha visto que la proporción del dióxido de nitrógeno o el dióxido de sulfuro tiene relación con las concentraciones de los factores de necrosis tumoral y algunas citoquinas. Al nacer el individuo nace estéril,
y adquiere una microbiota comensal que a partir de la madre o la fuente ambiental. En relación al tabaquismo, tiene un factor protector sobre la enfermedad de Quill y tiene riesgo aumentado en la enfermedad de Crohn. No se sabe precisamente cuál sería el mecanismo, pero se han estudiado cambios en la permeabilidad de la microcirculación, en la motilidad, en la modulación de los ácidos del óxido de nítricos que tenemos que tener en cuenta. En la apendicectomía, el factor protector para la enfermedad de Quill, se han reportado una reducción en la severidad cuando la apendicectomía se realiza previa al debut de la enfermedad. Se ha sugerido que esta afección se relaciona con una alteración en el microbioma intestinal y que influye en la prevalencia de la apendicectomía. Su origen es desconocido. Tenemos que tener en cuenta un componente genético, un componente ambiental y un sistema inmune intestinal. Estudios epidemiológicos han demostrado una fuerte asociación familiar. Es el factor de riesgo más importante para padecer esta enfermedad intestinal. Es tomar a un paciente con una enfermedad, el riesgo relativo de un hermano de la enfermedad de Crohn es del 13 al 36%, en la enfermedad de Quill es del 7 al 17%. Los pacientes con historia familiar suelen desarrollar enfermedades más tempranas que los que no tienen historia familiar, y se ha observado una elevada concordancia con el tipo de enfermedad y la localización, lo que sugiere que el fenotipo tiene una influencia genética. En relación al genoma de la predisposición genética, se han identificado anomalías en los diferentes genes, como ser el 1, el 6, el 16, el 19, el más conocido es el cromosoma 6, el NOD recientemente conocido como CARS15. Se han identificado varios polimorfismos implicados en la predisposición para la enfermedad de Crohn, y en relación a la enfermedad de Quill, varios polimorfismos en el complejo de histocompatibilidad DR1-DR2. También se ha visto anomalías en la vía inmunogenética que tienen que ver mucho con la cascada inflamatoria, con estos mediadores, con esta producción de citoquinas, sensibilidad y reactividad inadecuada ante estos agentes patógenos, vías regulares inadecuadas que provocan activación de estos linfocitos CD4 y CD8 y en el epitelio laminar que activan este proceso, produciendo el nivel de inflamación y lesión estructural a nivel del órgano. Vamos a comenzar de manera comparativa a desarrollar lo que es la enfermedad de Crohn y lo que es la enfermedad de Quill. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica que inicia en la mucosa, en el recto, y comprende el resto del colon en forma continua, ascendente y simétrica. El Crohn es una inflamación crónica transmural, granulomastosa, cicatrizante. Se inicia a nivel de la submucosa y afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal de forma continua y asimétrica. La localización y la extensión de la enfermedad de Crohn es muy importante. En relación a la enfermedad de la colitis ulcerosa, tenemos entre un 40 y un 50% con una afección del recto y del recto sigma. A nivel del colon izquierdo, un 30 a un 40% y un 20% en la colitis total. A nivel del Crohn, tenemos entre 40 y 55% que afecta el intestino delgado y el colon, en un 30 o 40% intestino delgado, ileal, la parte terminal del ilio,
y en un 15 a un 25% con colitis, 3 a 5% en el tracto digestivo alto. En relación a la clínica, tenemos que tener en cuenta que no hay ningún síntoma ni signo patoneumónico de enfermedad inflamatoria intestinal. El diagnóstico es una combinación de la parte clínica, radiológica, endoscópica, histológica, al tiempo que se descartan otras enfermedades que cursan con cursos clínicos similares. Vamos a ir desarrollando cada una de esto, de la parte clínica, radiológica, histológica y bioquímica. En relación a la clínica, se puede presentar con manifestaciones intestinales o manifestaciones sistémicas. La tríada de los síntomas que tenemos que tener en cuenta son la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre. De manera comparativa, la diarrea es más frecuente en la enfermedad de Crohn, no está relacionada con la digesta y generalmente son esas diarreas nocturnas de causas orgánicas. Generalmente en el Crohn, según la localización que afecten. La fiebre es frecuente en la enfermedad de Crohn y no en la enfermedad de Queel. El dolor abdominal es diferente de acuerdo a dónde esté afectado, qué zona esté afectada. Puede ser un dolor difuso en todo marco colónico, manifestación de una colitis generalizada, o puede producir un tenesmo a nivel de una proctitis, o puede producirse un dolor en fosa ilíaca derecha, o manifestación de una ileocolitis, una yeyunocolitis. Entonces las manifestaciones clínicas van a ser variables. Las presentaciones clínicas también van a ser variables. Se puede presentar fulminante en un 5%, puede ser crónica recurrente un 70%, crónicas continuas un 25% en la colitis ulcerosa. O en el Crohn puede presentarse como inflamatoria, estenosante o fistulizante. Así como puede manifestarse de tipo intraintestinal, se puede manifestar de manera extraintestinal. A nivel osteoarticular tenemos un 25%, pueden presentarse 80% como sacroileitis o una espondilitis anquilopoyética. Podemos ver una imagen en caña de bambú por la sinostosis, una columna totalmente rígida. En la parte dérmica tenemos un 5% que generalmente se va a presentar por úlceras refractarias a los tratamientos, pacientes que vienen con varios días y meses de tratamiento y no responden al tratamiento de antibiótico. Tiene que tenerse mucho en cuenta en estos pacientes. Puede expresarse como un pioderma gangrenoso, como una estomatitis afta, un eritema nodoso. En la parte hepática, la conejitis esclerosante primaria. En la parte oftalmológica, una epicleritis. En la enfermedad de Crohn, una uveitis anterior en la enfermedad de Queel. En relación al índice de actividad, vamos a ver acá, primero y principal, nos sirve para poder estratificar a este tipo de paciente, el nivel de actividad que va a tener. Para eso, en la colitis ulcerosa tenemos el número de deposiciones, qué temperatura tiene, el pulso, la hemoglobina, la eritrosedimentación, la albúmina y la endoscopía. Y clasificarlo por medio de la clasificación de Montreal para ver la extensión. Entonces, de manera que asociamos la actividad con la localización y la extensión, nos sirve para poder determinar y estratificar a este paciente la gravedad de actividad para el tratamiento farmacológico y la vía administrada. En la enfermedad de Crohn también se hace lo mismo, se mide la actividad por medio de 7 categorías y un laboratorio, pero este índice se realiza en el transcurso de 7 días, se toma un valor que es el índice de actividad de la enfermedad de Crohn, podemos clasificarlo
como menos de 150, que el paciente está totalmente asintomático, con un valor de 150 a 220, el paciente tiene un brote leve, que comprendería ese brote leve, que no presenta signo de deshidratación, que no tiene signo de oclusión intestinal, no presenta síntomas de oclusión intestinal y no existe pérdida de peso. Con un índice de entre 220 a mayor de 450, el paciente debe estar hospitalizado por caquexia, fiebre, vómito, obstrucción intestinal, pérdida de peso, colección intraabdominal. En la clasificación de Montreal también podemos observar la edad, la localización, el comportamiento, estas tres categorías, y estos índices y esta clasificación a nosotros nos permiten predecir el diagnóstico, estratificar la enfermedad, estimar actividad, evolución y pronóstico, y predecir la respuesta al tratamiento. En relación al laboratorio, tenemos que tener en cuenta el hemograma. El hemograma nos va a permitir determinar y estratificar si el paciente tiene o no anemia y qué tipo de anemia: microcítica, megaloblástica, una anemia perniciosa, y vamos a poder determinar cuáles son las zonas de afección que podemos tener. En los reactantes de fase aguda es muy importante la PCR y la eritrosedimentación. La PCR tiene una buena correlación con la actividad inflamatoria, tiene una vida corta y que se eleva precozmente, estima la evolución de la enfermedad, y lo importante es que no se afecta con la toma de fármaco. El valor cuantitativo también es importante, entre 10 a 40 mililitros es leve, una infección viral; entre 50 y 200 son procesos inflamatorios graves, infecciones bacterianas; más de 200 un proceso muy grave. En relación a la eritrosedimentación, está influenciada con anemia, el hábito tabáquico, empleo de fármaco, y la vida media es larga. Tenemos que tener en cuenta, para ver si no hay complicaciones hepáticas, un perfil hepático, el perfil bioquímico renal, complicaciones ya sea de la enfermedad o de los fármacos que se dan como reacciones adversas, los electrolitos, el nivel de hidratación que pueda tener o deshidratación del paciente, nivel nutricional por medio del albúmina. También podemos dosar anticuerpos sistémicos, que generalmente se han visto los ANCA en un 60 o un 70% en la enfermedad de Quill, y el ASCA en 40 o 70% en la enfermedad de Crohn. En relación a las S, en el ámbito hospitalario, lo que hay que descartar que no haya una colitis pseudomembranosa, las toxinas A y B del cultivo difícil, los coprocultivos y los coproparasitológicos para descartar enfermedades infecciosas, y los reactantes de fase aguda que tenemos a nivel de las heces son importantes. La calprotectina tiene una buena correlación de actividad de inflamación en la enfermedad de Crohn, se correlaciona estrechamente con lesiones de las mucosas colónicas, podría evitar la necesidad de realizar exploraciones endoscópicas con intenciones de estimar la actividad de la enfermedad. Posee una excelente estabilidad en las heces durante los periodos prolongados y es específica, no se eleva con los procesos de localización extradigestivo. La lactoferrina también detecta la inflamación y tiene un nivel de especificidad y sensibilidad alto. En relación a la radiología, tenemos que tener en cuenta la radiografía de abdomen. Nos sirve para poder determinar complicaciones como perforaciones de vísceras huecas, como un megacolon tóxico, como procesos oclusivos, como ilium. Es muy importante las radiografías de abdomen. En relación al colon por enema,
los signos clásicos, el signo del empedrado o el signo de la cuerda en la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Quill, el doble contraste nos permite observar la luz intraluminar con el contraste. Los patrones que podemos tener y verificar en este estudio son la granularidad fina, un patrón de granularidad fina que se debe a la congestión y al edema de la mucosa, son estadios de actividad. La granularidad gruesa ya es un patrón macular, como que hay un defecto epitelial, y las ulceraciones ya hay un defecto del epitelio, un botón de camisa. También indican actividad. Lo que no indican actividad son los pseudopólicos, ya son más crónicos, son islotes de mucosas residuales. Y la morfología, el acortamiento y la pérdida de cáliz y la pérdida de obstrucciones, como el colon en tubería de caño, que también ya indicaría un estadio más crónico. Otro estudio que tenemos que tener en cuenta son las enteroTAC y la enteroresonancia, que sirven para poder determinar el engrosamiento mural y parietal, las densidades heterogéneas de la pared, ausencia del engrosamiento del intestino delgado, incremento de la grasa perirectal y presacra, complicaciones de perforaciones y afecciones retroperitoneales. Las pérdidas de Autry también nos sirven para poder identificar, tanto en la resonancia como en la tomografía. A nivel endoscópico podemos ver la parte intraluminal del intestino delgado, podemos ver las lesiones, las extensiones, las localizaciones, y lo primordial, poder obtener biopsias que no van a llegar al diagnóstico certero de este tipo de enfermedad por el aporte de la anatomía patológica que vamos a tener. También poder clasificar en qué estadio se encuentran esa mucosa intraluminal, ya sea inicial, intermedio o avanzado. Los eritema confluentes en estadios iniciales, en la enfermedad de Quill, en la enfermedad de Crohn, las úlceras. En los estadios intermedios ya la mucosa medio granular, a nivel de Crohn, úlceras lineales. En estadios avanzados, úlceras discretas, y en la enfermedad de Crohn un sangrado de contacto, úlceras confluentes. En relación a la anatomía patológica, podemos observar un intestino normal. Lo característico de la anatomía patológica, los granulomas en la enfermedad de Crohn y los microabscesos en la enfermedad de Quill. El diagnóstico diferencial que tenemos que tener siempre, descartar la parte infectológica en principio. Una vez descartada la parte infectológica, los otros diagnósticos que tenemos son las colitis isquémicas. Tenemos que tener el antecedente del estado de hipercoagulabilidad, pacientes que también tengan relacionados con otras enfermedades autoinmunitarias, como ser las vasculitis o alguna alteración en la hemostasia, como pacientes procoagulantes. En las colitis actínicas, el antecedente de haber tenido alguna neoplasia y antecedentes de haber realizado radioterapia, los procesos inflamatorios, apendicitis, diverticulitis, las neoplasias, los linfomas del intestino delgado, adenocarcinoma del ciego. El síndrome de intestino irritable, que no va a tener sin alteración tanto en la exploración como en los estudios complementarios. Las complicaciones que tenemos que tener en cuenta: el megacolon tóxico, que el megacolon tóxico ya sería una complicación de emergencia, necesitaría una intervención ya quirúrgica. Las manifestaciones de este paciente ya serían graves. El paciente está hiperdinámico, está séptico, fiebre, taquicardia, hipotensión, mal estado general. Se puede hacer el diagnóstico, es clínico y radiológico, midiendo la dilatación del colon transverso mayor de 6 centímetros, diagnóstico, alto riesgo de perforación. Complicaciones crónicas que podemos tener
mayor en la colitis ulcerosa son los cánceres de colon. La probabilidad está entre un 10 a un 30% veces mayor que la población general. La sobrevida en 5 años del CA de colon en QI no superó el 18%, y la dificultad de realizar el diagnóstico temprano. Otra complicación aguda son las hemorragias fulminantes. Con el transcurso de los años se fueron disminuyendo las incidencias de las indicaciones de colectomía por los fármacos que se están utilizando ahora. Pero se da generalmente un 1% y generalmente se decide realizar la colectomía cuando el paciente ya requiere más de 8 unidades de sangre en menos de 24 horas, 48 horas, se va planteando la posibilidad. Tiene que ver mucho también con el estado hemodinámico del paciente. Las lesiones crónicas que también tenemos en la enfermedad de Crohn, lesiones perianales entre un 20 a un 80%, las úlceras, las fisuras, las fístulas, podemos observar ahí las localizaciones que tienen, procesos crónicos de la enfermedad de Crohn, y por lo cual nosotros ya vamos a llegar al tratamiento. El tratamiento es multidisciplinario, tiene que tener un aporte de la parte de la psicología para el apoyo emocional del paciente, un abordaje íntegro, la parte nutricional también es fundamental, tanto en el inicio del tratamiento como en el seguimiento. Aquellos especialistas que manejen bien los inmunosupresores y corticoides para minimizar la toxicidad y evitar complicaciones tanto de la enfermedad como la administración de diferentes fármacos. Y el objetivo principal es mantenerlo en lo más tiempo posible en la etapa de remisión y la prevención en el cáncer de colon. Como he dicho en un principio, esta enfermedad es variable, se presenta en brote, se presenta en recaída, por lo cual tenemos un gran arsenal terapéutico. En forma piramidal podemos encontrar con los antiinflamatorios, los 5 ASAs, los corticoides, la azatioprina, el metotrexato, ciclosporina, terapias biológicas y cirugía. Vamos a hacer una leve reseña de los diferentes tratamientos que obtenemos. Los 5 ASAs son fármacos que lo más conocidos son la sulfasalacina y la mesalacina. Su efecto es antiinflamatorio y se utilizan para la inducción y el mantenimiento. Está indicado generalmente en el QI leve y moderado. Las dosis tenemos ahí para brote y para mantenimiento. Tenemos que tener en cuenta las reacciones adversas: dolor abdominal, alopecia. En relación al corticoide, los fármacos que tenemos son la prednisona, la hidrocortisona, la metilprednisolona y la budesonide, y generalmente se usan para los brotes, la actividad, para inducir la remisión, generalmente en enfermedades de QI moderado y grave y Crohn moderado y grave. Reacciones adversas: miopatía, osteonecrosis y osteoporosis. Los antibióticos también, el metronidazol y la ciclofloxacina, indicación en la enfermedad de Crohn y en el QIL. Generalmente se utilizan más de tipo postquirúrgico en el QIL, en las colectomías para anastomosis anoilial. Tienen buena evolución en el proceso como antiinflamatorio. En la enfermedad de Crohn, en la fístula perineal, evitar la recaída en la restricción ileal. Los inmunosupresores que conocemos son los metotrexato, que se pueden utilizar, inhibe la síntesis del DNA, el decremento de la producción de la interleuquina 1, eficacia para inducir a la remisión y reducir los corticoides para el mantenimiento que tienen que tener. Y las reacciones adversas son las leucopenias, fibrosis hepática, neumonitis por hipersensibilidad. La azatioprina, 6-mercaptopurina se usan en la enfermedad intestinal, también la enfermedad de Crohn, enfermedad perianal activa, fístula, profilaxis postoperatoria. Reacciones adversas que podamos tener: leucopenias, lesiones cutáneas, pancreatitis, hepatitis.
La ciclosporina, inmunosupresor, tiene un efecto inhibidor sobre el sistema inmunitario celular y humoral y bloquean la producción de la interleuquina 2 como el linfocito T cooperador. Inhiben la calcineburina, que interviene en la actividad de los linfocitos T, quick grab sin respuesta al tratamiento con corticoides. Es uno de los pasos previos en el caso del QUIL a tomar la decisión de realizar una colectomía total. Las reacciones adversas, nefrotoxicidad, tenemos que chequear siempre la función renal en estos tipos de pacientes, infecciones y convulsiones. Y los biológicos son anticuerpos monoclonales, son anticuerpos que van contra el factor de necrosis tumoral. Se da también en Crohn moderado grave, QUID moderado muy activo y grave, y las reacciones alérgicas generalmente desarrollan anticuerpos, los linfomas no Hodgkin, los linfomas hepatoesplénicos, linfocitos T, lesiones cutáneas, infecciones. Las dosis se van dando escalonadas, semana 0, semana 2, 6 y cada 8 semanas, y se va viendo la respuesta al tratamiento. También estos tratamientos biológicos se pueden combinar con algunos inmunosupresores como acetoprima. Se han visto estudios que tienen menor recurrencia en algunos tipos de Crohn o QUIL grave que usándolo solo por separado, tanto el tratamiento biológico como el inmunosupresor. En relación, tenemos que tener en cuenta los manejos del tratamiento médico, entonces tener siempre en cuenta el nivel de actividad, la localización, la clasificación de Montreal, determinar si es leve, grave o moderado para poder saber cuál es el abordaje y el tratamiento oportuno para cada situación en particular, tanto en la enfermedad de Crohn como en la enfermedad de QUIL. Ahí tenemos un algoritmo bien para poder determinar las proctitis ulcerosas, las colitis ulcerosas ligeramente moderadas, la colitis moderadamente suave, la colitis fulminante, como con diferentes fármacos se va a ir interaccionando si responde o no responde, si sigue escalonando en esta pirámide que habíamos visto al principio. Lo mismo para el tratamiento de la enfermedad de Crohn, compromiso iliocecal, de acuerdo a la actividad si es moderada o si de acuerdo a la actividad tiene una actividad severa, se va a ir viendo los fármacos que es necesario utilizar. En relación al tratamiento quirúrgico, enfermedad de QUIL, las indicaciones son las enfermedades resistentes, la enfermedad fulminante, el megacolon tóxico, hemorragias cólicas masivas. En la enfermedad de Crohn, estenosis, obstrucciones, fístula resistente a colon y recto y enfermedades intratables, enfermedad fulminante. Indicaciones de urgencia, megacolon tóxico, obstrucciones, peritonitis, abscesos intraabdominales y selectiva, resección intestinal segmentaria, ilíac segmentaria, colectomía total con ilio-recto-anastomosis o colon proctocolectomía total con ileostomía definitiva. Bueno, lo importante es, en conclusión, esta enfermedad no tiene un origen conocido, tiene un origen desconocido. Se está haciendo mucho hincapié en los estudios en poder valorar la microbiota, que sería uno de los desencadenantes para que estimule esta respuesta inmunológica inadecuada y esté constantemente persistente en actividad y produciendo las lesiones orgánicas de estas afecciones, y que clínicamente se va a ir estratificando a los diferentes pacientes por el nivel de actividad y la clasificación de Montreal, usando todos estos fármacos que pudimos expresar en el día de la fecha. Muchas gracias, hasta luego.